Ya vamos a hablar de la salud infantil porque vamos a hablar de una enfermedad que puede afectar también a adultos, pero principalmente afecta a los niños, como es la leucemia infantil. Y para poder desarrollar al respecto este tema tan interesante, acompáñenme por favor, porque estamos contando con la presencia de nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Alex Juárez, él es médico especialista, hematólogo del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Doctor Alex, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, doctor Joseph. Gracias por la invitación. Gracias a usted además por esa información tan importante y valiosa, doctor, que va a compartir con nuestro público televidente, porque, claro, dentro de las enfermedades, las condiciones posibles que pueden afectar al ser humano, hay un grupo de enfermedades que puede afectar al ser humano cuando está en su etapa de infante, en la niñez, y uno de esos problemas es justamente este de la leucemia infantil. Doctor, por favor, en palabras sencillas para que nuestro público pueda entender, ¿a qué nos referimos los médicos cuando hablamos de leucemia infantil? Bueno, hablamos de leucemia infantil, es un cáncer de las células que forman la sangre, ¿no? Básicamente. Lo decimos infantil porque está abarcada en la edad menor de 18 años. ¿Qué significa? Esta neoplasia generalmente es multifactorial, ¿no? ¿Qué significa, doctor? Alta mortalidad. Perdóneme, ¿qué significa, doctor, que afecta al lugar, digamos, donde se generan las células de la defensa? Son células que están justamente discurriendo en nuestro torrente sanguíneo, ¿es así? Vamos a un poco contextualizar a nuestro público para que entienda un poco de dónde vienen estas células sanguíneas, las células que estamos formando constantemente y que discurren en nuestra sangre. ¿Dónde se forman y por qué es que se afecta, no? Claro, como siempre le digo a mis pacientes, para que entendamos dónde se forma la sangre hay que hacer una analogía. Así como cuando comemos nuestro pollito, agarramos el huesito, rompemos el huesito y al medio encontramos algo que llamamos nosotros el tuétano. En ese tuétano es donde se producen las células de la sangre. Después de formarse en ese lugar, las células pasan a la sangre y viajan a todo el cuerpo, porque todo el cuerpo tiene sangre. Es así. Entonces, básicamente, el cáncer o la leucemia per se forma en este lugar, en la médula ósea, en el tuétano de nuestros huesitos. Correcto, doctor. ¿Y este es un cáncer que puede afectar a niños como adultos? ¿Es más frecuente en adultos, en niños? ¿Cómo es que se presenta este tipo de cáncer? ¿Y por qué razones? Porque ¿a qué personas podría presentárseles con mayor predisponencia? Bueno, en sí la leucemia está en todas las edades de la vida, ¿no? Pero es más frecuente en la edad infantil. La leucemia más frecuente que conocemos en la época o la edad pediátrica es la leucemia linfoblástica aguda. Ahora, hablar de causas de leucemia, básicamente en todo este tiempo que se ha estudiado la leucemia, se tiene que la principal causa son las predisposiciones genéticas, alteraciones genéticas que ya tenemos nosotros, que ya nacemos con eso, que es algo que no se puede variar. Posteriormente también tenemos que ver la exposición a radiaciones. Eso también conlleva a la explosión o a la expresión de la enfermedad, o también los hábitos alimenticios, ¿no? Eso ya para personas más adultas, pero en el caso de los niños, básicamente es la genética, ¿no? Correcto. Qué importante información la que nos brinda, doctor Alex, porque existe pues una gama de condiciones de enfermedades humanas que pueden prevenirse, digamos, que pueden evitarse en su aparición, más cuando hay algún número de enfermedades pues que aparecen de pronto por una causa genética, es decir, algo que pasó en nuestros genes, de la raíz de nuestra propia genética humana y que no se entiende de pronto que pueda estar necesariamente relacionado con algunos factores ambientales, a veces sí se puede asociar y en otras no, pero sin embargo cuando no existe una forma primaria, esencial de evitar una enfermedad, doctor, de pronto sí existe una forma de prevención secundaria, de detectar oportunamente, prontamente este tipo de condición. ¿Sería el caso de la leucemia infantil? En otras palabras, de pronto también nos puede explicar cómo es que se manifestaría este tipo de enfermedad y en qué edades de pronto es más frecuente. Claro. En el caso de la leucemia, lo que se hace es una previsión secundaria. ¿Qué quiere decir? Un diagnóstico rápido.
Entonces, tenemos que educar a la familia o a los padres cuándo pensar que su niño puede tener una leucemia, ¿no? Básicamente, el signo cardinal de una leucemia es que un paciente tenga infecciones recurrentes y que tenga hematomas o petequias. Si un paciente tiene esto, hay que estar pensando mucho que puede ser una leucemia. Otras condiciones que podemos ver es que le aparezcan bultitos en el cuello, en las axilas, en las ingles, que no sean dolorosas, que nosotros le llamamos ganglios, Ajá. o también que tengan anemias persistentes que no han sido curadas, ¿no? Correcto. La baja de peso, hay que también tener en cuenta eso. La fiebre no explicable es es una causa también que tenemos que ver. Y en algunas ocasiones el dolor óseo, ¿no? que es lo más frecuente en los niños. El grupo etario que tenemos para pensar en los pequeños, o la edad, básicamente son de niños menores de 13 años, que son los que tienen más esta cantidad, con un pico entre 1 a 9 años. Correcto, correcto, doctor. Entonces, anemia, baja de peso, fiebre que no se puede explicar de pronto. Mencionó también hematomas, petequias. ¿Qué significaría esto para que los padres lo puedan entender, digamos? Para entender los hematomas o petequias, los hematomas son otros moretones que conocemos todos. Que sean moretones que sin explicación alguna hayan aparecido. Correcto. Generalmente nosotros tenemos un moretón cuando tenemos un golpe, ¿no? Pero en este caso, cuando hay una enfermedad de este tipo, los moretones aparecen de manera espontánea. Correcto. Petequias son puntos rojitos que nos van a salir en la piel. Puntos pequeños y rojitos múltiples que también salen en la piel y se incrementan cuando nosotros hacemos una presión fuerte. Básicamente ahí es el problema. Correcto, correcto, doctor. ¿Existiría alguna predisposición familiar, doctor? ¿Existiría esa predisposición de que si tengo un primer hijo que puede haber tenido leucemia, el hermanito también puede ser, o que el papá o el abuelo, de pronto en la familia haya habido casos? ¿Hay una relación también hereditaria? Al contrario de muchos cánceres, la leucemia no es hereditaria, ya que lo único que se tiene en conocimiento de ser de la parte consanguínea es que los gemelos pueden tener ambos leucemia. Pero la leucemia no se hereda. La leucemia es una alteración que, como ya lo mencionamos anteriormente, nosotros nacimos con alguna predisposición genética, no necesariamente con los genes, pero con el transcurso de nuestra vida hicimos que algo expresara esa enfermedad. Entonces, no es algo 100% adecuado decir que es una enfermedad hereditaria, ¿no? Correcto, correcto. Pero puede ser un factor de riesgo, eso sí. Podemos entender que un paciente que ha tenido leucemia, un familiar con leucemia, puede tener o puede haber un riesgo de tener otra enfermedad, otro tipo de neoplasia secundaria, que podrían ser relacionadas al tratamiento o podrían ser leucemias relacionadas o neoplasias relacionadas a la leucemia que no pueden ser, que no son generalmente leucemias. Ah, correcto, correcto. Qué interesante que nos haga esa aclaración, doctor. Y bueno, ¿cómo se llega en todo caso? Puede existir la sospecha, ¿no? Los padres obviamente detectan alguna de estas características de la baja de peso, los ganglios, la fiebre sin origen conocido, de pronto las petequias, los hematomas, lo llevan al médico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la leucemia, doctor? Bueno, nosotros como médicos primero hacemos un diagnóstico clínico. Cuando tengo un paciente así, nos los traen al niño, al pediatra, al hematólogo o a un médico que en general conoce el tema, y posteriormente este paciente puede ser derivado ya al especialista como nosotros en hematología, y hacemos un diagnóstico molecular que se llama citometría de flujo, donde vamos a tipificar la leucemia. Generalmente este diagnóstico se hace de sangre periférica, o sea, le sacamos un tubito de sangre de la vena al niño y luego diagnosticamos, ¿no? Eso nos toma más de 72 horas, eso es lo bueno. O si en caso es difícil hacer un diagnóstico de ese tipo, es donde hacemos un aspirado de médula ósea, que es sacar sangre de lo que les dije, ¿no? Del tuétano, de la parte del huesito, y nosotros lo vemos en el microscopio, o también lo hacemos procesos moleculares. Y una vez diagnosticado, nosotros ya como hematólogos lo que hacemos es estratificar el riesgo y ver cómo podemos ayudar al paciente. Correcto, doctor, correcto. Dentro de las especialidades que tratan esta condición, entonces el hematólogo es quien lleva, el especialista en hematología es quien lleva, digamos, el tratamiento, el control. ¿Hay algún oncólogo que también se encarga del proceso o es el hematólogo el que se encarga de este tratamiento? El hematólogo per se está formado en leucemias, nuestra formación es muy estricta en ese tema, pero también oncología lo ve. Oncología, al ser una carrera de ver neoplasias diversas,
también puede observar o puede manejar estos temas, ¿no? Como lo vemos en el INEM. Pero generalmente los que más estamos familiarizados en estos temas somos los hematólogos. Correcto, doctor. ¿Qué alternativas de tratamiento existen actualmente y cuáles son las tasas y la forma de curación? ¿Cuáles son las formas de evolución de esta enfermedad si es que se trata de manera oportuna? ¿Hay una diferencia entre tratarlo inicialmente o cuando está un poco más avanzado? Claro, hay mucha diferencia. Haciendo un recordaris, ¿no? Ayer fue el Día Mundial del Cáncer Infantil, entonces ayer se hizo mucha propaganda sobre este tema. Y también para informar o recordar a los televidentes que la leucemia es una enfermedad algo frecuente en los pequeños, más o menos de 300 a 400 casos por año en el Perú se dan. Correcto. Entonces es una cantidad elevada. ¿Y por qué es importante decir este dato? Porque mientras más rápido diagnosticamos a un niño con leucemia, más chances tiene de tener una respuesta completa o una remisión de la enfermedad. Ajá. Esto básicamente se da en función a la estratificación de riesgo, que eso lo hacemos después del diagnóstico. Si lo ponemos en términos sencillos, son 3 niveles de riesgo. El paciente que está en el primer nivel solo va a recibir quimioterapia. Un paciente que esté en el segundo nivel, que sería un riesgo alto, va a recibir quimioterapia más trasplante de médula ósea, que es lo que se hace. Y un paciente de tercer nivel que es muy alto riesgo, esos pacientes tienen que tener terapias nuevas, ¿no? Terapias modernas. Entonces, a pesar de que nosotros a pesar de que tengamos un paciente que tenga un riesgo bajo, un nivel 1, pero tenemos un retardo en el diagnóstico, un retardo en el manejo, este paciente va a pasar al siguiente nivel, o si no, al otro nivel donde ya no podemos tener el trasplante de médula ósea. Entonces es importante el diagnóstico rápido y el tratamiento oportuno. En los casos en que se aborda oportunamente, doctor, ¿la sobrevida es buena? ¿Llegan a curarse en todo caso de este tipo de cáncer? Exacto. Cuando les pongo los 3 niveles de riesgo de la leucemia, de tratamiento, los que están en el primer nivel llegan a un 80% de curación. Oh, qué bueno. Con una terapia adecuada. Es una neoplasia muy curable en los casos de los niños, en los niños específicamente. Los que están en el segundo nivel llegan a un 50% y los del tercer nivel ya baja mucho, ¿no? A un 10, un 20%. Pero la idea de concientizar a la gente y a la población y a sus televidentes es apenas tengamos una sospecha de estos pacientes, oportunamente, porque si vamos a las estadísticas, un 80%, un 50% de curación es realmente... Bueno, esperanzador, por supuesto, bastante importante. Doctor Alex, muchísimas gracias por su gentil participación y esta información tan valiosa que nos ha dado el día de hoy. Le agradecemos y por supuesto lo vamos a seguir invitando para hablar respecto de temas relacionados con su especialidad. Muy amable, muy buenas tardes. Claro, muchas gracias. Ahora quería invitarles por favor a que acudan al hospital, estamos reaperturando el servicio y estamos con el servicio de oncología, hematología, estamos volviendo a dar cita, estamos volviendo a tener pacientes, acudan a su hematólogo, acudan al oncólogo y por favor es importante también hacer la donación de sangre. Hay algo que no les dije quizá, pero cuando vamos a tratar a un paciente con leucemia se necesita mucha sangre. Por lo menos un niño con leucemia necesitará unos 100 paquetes de sangre, es un montón. Y eso solo pensando en leucemia. En nuestro hospital tenemos emergencias y por día acá requerimos por lo menos 40. Entonces sería muy importante también concientizar a toda la gente de Villa Salvador que venga, done, porque es importante ayudar a la gente. No sabemos cuándo puede haber un accidente. Y la idea es que todos quisiéramos que el lugar donde vayamos tenga todas las herramientas para podernos atender. Entonces, claro que es sí, importante. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias.